Vamos a hablar ahora de otro taller clandestino donde se realizó un operativo. Gracias, Ana, con todos los detalles. Fue la Agencia Gubernamental de Control aquí en la ciudad que intervino un taller clandestino en el barrio de Once, pero vamos a ver ahora las imágenes de la precariedad a la que eran sometidas las trabajadoras que estaban en ese taller. Presten atención porque en una parte vamos a ver, estas son las condiciones en las que estaban dentro del taller, pero en un momento vamos a ver unas imágenes del lugar concreto donde estaban las máquinas de coser, las conexiones clandestinas a la luz que tenían para que funcionen estas máquinas. Miren la precariedad en el lugar en el que estaban ahí las trabajadoras. Y van a mostrar ahora en detalle, esta es parte del edificio, si en esos lugares se confecciona ropa que después se vende, y en estas situaciones precarias trabajan las empleadas, digamos, la gente que es sometida a este tipo de trabajo, por supuesto sin ningún tipo de control y ninguna rigurosidad. Lo que vamos a ver es una segunda instancia en otra imagen donde las trabajadoras están literalmente en lo que parece una habitación chiquita que termina siendo un tanque, es un tanque de agua que está vacío y que en ese lugar, en el espacio del tanque de agua, ahí cosían, ahí estaban las trabajadoras. Las vamos a ver cuando en un momento salen por una ventana. Esto es parte de lo que era el taller, el depósito. Ahí vivían, no solo trabajaban, sino que vivían ahí. Al menos 2 trabajadoras fueron recuperadas, las pudieron sacar de este lugar, porque la mecánica es esconderlas cuando llega algún tipo de operativo y demás, las hacen esconderse en este edificio. Esta es la planta más alta de un edificio muy precario que está casi enfrente, sobre la avenida Pueyrredón, casi enfrente a la estación de Once. Desde arriba se puede ver la estación de tren de Once. Estas son las máquinas con las que las ponían a coser. Todo el producto de todo lo que trabajan acá, por supuesto, es producido bajo la informalidad total. Miren, este es el tanque de agua. Miren por dónde salen. Por una pequeña ventanita que les hicieron el tanque de agua, por ahí salen y entran las trabajadoras que están ahí adentro trabajando, Eso es todo el lugar que ellas tienen para trabajar, para moverse. Así tenían que salir de ahí adentro. Las esconden ahí. Cuando llega algún tipo de inspección y demás, están escondidas dentro de ese tanque. Además hay unas condiciones muy precarias en lo que tiene que ver con higiene. Ahí ven, esto es lo que se ve desde el edificio. Van a ver en un momento que se ve la estación de Once. Esta es la avenida Pueyrredón. Y ahí pueden ver ustedes la estación, en uno de los costados. Está Irigoyen también ahí al otro costado. Bueno, ahí es donde está ubicado este taller. Y ese lugar por el que salían por una ventanita es un tanque de agua. Lo que está previsto en el edificio como tanque de agua, que está por supuesto en desuso. Estas son las condiciones en las que vivían estas trabajadoras, que eran casi un sometimiento a la esclavitud, la forma en que las hacían trabajar. Y ahí vemos todas las conexiones que yo les decía en forma totalmente clandestina, conexiones de luz para que puedan funcionar todas estas máquinas de coser. La mayoría de estas máquinas son eléctricas, con todas estas conexiones que imagínense ustedes un pequeño cortocircuito nada más que haya en alguno de estos lugares. Ya tenemos el recuerdo lamentable de uno de los talleres en la zona de la avenida Avellaneda, donde pasó algo similar, que un cortocircuito termina con un desastre, porque imagínense que si tienen que salir por una ventana de un tanque, y acá es donde están precintando todas las máquinas y demás, que fue clausurado, por supuesto, de hecho no tenía ningún tipo de habilitación, y fue clausurado totalmente este lugar, y hasta el momento, por lo menos en imágenes, se ve cómo rescatan a 2 de las trabajadoras por una ventana de ese tanque, donde las mantenían trabajando en condiciones prácticamente de sometimiento a la esclavitud. No tenían prácticamente conexión con el exterior estas trabajadoras. Ahí es el taller, es un edificio, y la última planta y el tanque de agua eran el lugar donde trabajaban. Esta es la parte de lo que sería la parte de la terraza, el costado de la terraza, una especie de balcón grande, y las habitaciones. Esta era la vivienda, porque ellas viven ahí y trabajan en ese lugar además. O sea, son esos lugares donde prácticamente no tenés ni tiempo para descansar. El hogar que les dan es el mismo lugar a donde las someten a trabajar.
Y lo más preocupante, además de las condiciones insalubres, son las conexiones eléctricas, que realmente son muy precarias y que en general son las que terminan provocando estas catástrofes, estas tragedias, que tiene que ver con algún cortocircuito, todo con situaciones muy precarias de conexiones eléctricas. Graciana, e instalaciones. ¿Cuántas mujeres? Aparentemente, en principio decían que habían rescatado a 2, Sí. creen que probablemente haya más. En el momento en el que se produce el allanamiento, había, por lo menos rescataron a estas 2 mujeres que estaban escondidas adentro del tanque de agua. Es decir, tienen esta parte que es el taller y a un costado está el tanque, y las hicieron esconder ahí, donde además hay máquinas de coser y demás. Las escondieron ahí y las rescatan por una ventana. Creen que, por supuesto, por la cantidad de máquinas y demás, deberían ser muchos más. Lo que pasa que al momento en el que se produjo el allanamiento y la clausura del lugar, encontraron a estas 2 mujeres. Es decir, ¿vos crees, Graciana, que los que son dueños Sí. de este tipo de talleres clandestinos no solo tienen a estas personas bajo condiciones infrahumanas, sino que además las obligan que ante un operativo se escondan Sí. en el lugar, que Sí, no sí. sean Claro, porque es advertidas? es la forma de no encontrarlas trabajando, entonces no pueden Ajá. demostrar esta esclavitud, este sometimiento. Ahí está el tanque, ¿no? Mirá. Claro, ese es el tanque. Mirá Mirá por por dónde tienen que salir, ¿eh? Una especie de ventanita de Ajá. ¿Es el tapa único del tanque, acceso? un Perdóname, porque Y aparentemente sí, porque vos fijate que le ayudan a salir por ese lado. Porque es un tanque, no es una habitación. No, es increíble, Es increíble. totalmente sellado, tendrá eso que debería ser una especie de tapa sellada o demás que Mirá les por dónde permitió tienen que salir por salir. ahí. Bueno, ahí trabajan también, ahí comen, ahí duermen, ahí viven. Es una, fíjate que está en la terraza, es el tanque de agua que está en la terraza del edificio, y también es muy preocupante todas estas conexiones clandestinas Pleno para barrio poder, 11. claro, para Pleno poder barrio. robar la luz y tener la posibilidad de que funcionen todas estas máquinas. en este tipo de investigaciones, Graciana, lo difícil, o al menos lo que uno nunca se entera, es si Es en el detectar, claro, es que ahí detectar- funciona, porque no son legales. Claro. Son, No, y además de hecho, también son después- muy precarias las condiciones y todo, Lo- porque no está oficializado un taller ahí. Y sumar a eso que lo que confecciona, en definitiva, cómo sigue el circuito, ¿no? La cadena de la venta hasta Sí. llegar al consumidor final. Claro. Hay Mirá, gente mirá que lo son compra los ahí. baños. Sí, estos son los baños, por eso Que te compran digo. directamente, vos decís que en la casa. Yo no sé si suben hasta ahí arriba, pero Ajá. la gente que vende, hay muchas de la gente que vende en situación totalmente informal o ilegal, sabe que en estos lugares se consigue mucho más barato Sí. y además... Mirá las Sí, sí, conexiones. las lo que conexiones son. son tremendas. Sí, y está probado que no solamente se provee de allí la venta informal, sino también parte de la venta formal. Sí, que eso es lo más lamentable. Claro. Porque Al por acá mayor, sí- ¿no? Me imagino. Claro, claro, es en grandes cantidades el hecho de la producción en serie en grandes cantidades. De hecho, por eso el sometimiento es no solo por las condiciones precarias, sino la cantidad de tiempo que las mantienen trabajando y la imposibilidad siquiera de salir a tomar aire. Vos sabés que hay muchos trabajadores que están en estas condiciones que han empezado lentamente a agruparse, a tratar de mejorar sus condiciones laborales independientemente de los descubrimientos de estos talleres clandestinos Sí. que son muy difíciles de hallar. Sí, a los que se llega por denuncias. Exacto. Generalmente es un vecino o alguien que denuncia porque le es muy difícil. La información le llega a la Agencia Gubernamental de Control a través de las denuncias. Claro. Si la gente no denuncia, es muy difícil advertir que ahí funciona un taller. Yo decía que se agrupaban para poder trabajar en la modalidad de cooperativas, es decir, acordar con las empresas que no contraten de ninguna manera talleres de estas condiciones, si no están al tanto, ponerlas al tanto. Es una organización aún muy elemental, muy básica, que no desbarata la producción en talleres de estas características por completo, ni mucho menos, pero es una luz al final del túnel, ¿no? Para terminar con los talleres clandestinos. Gente que trabaja en estas condiciones y que comienza a salir de las entrañas Sí. de este fenómeno para poder regularizar su situación por iniciativa propia, ¿no? ¿Ustedes creen que las empresas desconocen que están Bueno, comprando si lo material desconocen- confeccionado desde bueno, estos lugares? hay Ya de posi- por sí los precios y demás Sí, deberían claro. llamarle la atención, y además uno sabe a dónde va a comprar o de dónde es el origen de las prendas, por más que sea a nivel grande o de grandes cantidades, uno tiene que saber el origen de las prendas. Si lo desconocen, poco a poco se los están haciendo saber para poder contratar personal en blanco y terminar con el trabajo en estas condiciones. También se aprovechan aquellos que son dueños, si se les puede decir dueños de algo así, del momento también económico que viven, porque muchos son inmigrantes que vienen sin los papeles hacia la Argentina, Sí, que también económico vienen y de- vienen con primero promesas aquí al falsas, país y prometen con promesas trabajo, falsas y luego casa. traen a sus familias de otros países también basados en esas promesas. Sí, hay gente que acepta estas condiciones porque realmente no tiene otra alternativa de trabajo, es trabajo y vivienda juntos. Entonces, para gente que está en una situación totalmente informal e ilegal en el país,
lamentablemente aceptan este tipo Sí. de condiciones. Graciela, en los casos que se han revelado anteriormente también, sumado a este, por lo general, ¿dan testimonio, declaran estas personas que trabajaban en estos talleres clandestinos? No digo este en particular, digo en general, como para llegar a saber si, en definitiva, vienen a sabiendas de las condiciones en las que van a trabajar o evidentemente vienen engañados claro. con la promesa de Sí, con tener una los papeles oferta al de día, trabajo, al sí, día sí, y sí. demás. Y las ¿sí? rescatan, salen por... La gran Sí. mayoría vienen con promesas, ¿no? Que después no se cumplen. Sí, con promesas además de blanquear su situación en el país y demás, y con ante estas alternativas y no teniendo otra posibilidad de trabajo, lamentablemente se someten a estas condiciones. Yo nunca había visto una situación como esta en un tanque. No, esto ya es... Esto ya es el colmo. Sí, Si hemos sí. visto sótanos, habitaciones muy pequeñas, Falsos. ventanas el colmo de la tapiadas. precariedad, digamos. Claro, pero Falsos esto ya roperos un también, tanque, donde- imagínense, hay un cortocircuito con estas condiciones clandestinas de todo lo que tenía que ver con la luz y demás. Sí. Cualquier problema, un cortocircuito, lo que pudo haber pasado ahí. Claro, claro.